Ya, listo. Ok, jóvenes, entonces lo que les decía es que en la parte superior de este documento ustedes van a tener un encabezado eh, que va a tener el nombre de la materia, que en este caso es programación y base de datos, y el lenguaje que estamos revisando, ¿no? Que es lenguaje C++. El tipo de letra es Calibri de 16 puntos, ¿no? Esto está en negrita y tiene un borde inferior de un tamaño de 2 1/4. de 2 1/4, no les decía, ¿no? Sí, de 2 1/4, aquí está, miren. 2 1/4 es un borde inferior, ¿no? También tiene un pie de página, si me dirijo a pie de página, donde ustedes van a colocar aquí sus dos nombres y sus dos apellidos y la numeración de páginas, ¿no? Que está en el formato XY, ¿no? Es decir, me da el número de página y el número total de páginas del documento, ¿no? Página 1 de N páginas. Luego de eso, ustedes van a colocar como el cuerpo, como parte del cuerpo del documento, de igual forma de un tamaño de 16, el nombre del colegio, el escudo del colegio y estos datos, ¿no? Alumno, otra vez repiten sus nombres, el curso, ustedes son del domingo, ¿verdad? Entonces sería domingo. La fecha de realización de su informe y el nombre de su tutor, ¿no? Aquí también con un tamaño de 16. ¿Este qué tamaño tenía? Bueno, este tiene tamaño de 12, ¿no? Estos 4 elementos tienen tamaño de 12, ¿no? En cambio, el informe tiene un tamaño de 16 y dice el número del informe, en este caso el informe número 1. Más abajo, vuelvo con tamaño de 12 y aquí simplemente destaco con negrita el título de contenido y de desarrollo, ¿no? En el contenido ustedes van a tener el enunciado del programa, el código del programa y las pruebas de funcionalidad. Por ejemplo, aquí está el enunciado del programa, dice, diseñar un programa que permita realizar un diálogo corto entre el usuario y el computador. 2. Código del programa. Aquí está el código que me copié desde acá, desde el dep C++. Me copié desde aquí y lo pegué acá, ¿no? Por último, las pruebas de funcionalidad. Pongo aquí prueba 1 de funcionalidad, ya es probar con diferentes datos cómo está funcionando el programa, ¿no? Para eso he capturado pantallas de la ejecución de mi programa en C++. Aquí con dos pruebas bastaría para verificar que el programa está funcionando adecuadamente. En ciertas aplicaciones de pronto les tome hacer una tercera prueba de funcionalidad para cubrir todas las posibles entradas de los datos y la verificación de que está funcionando adecuadamente. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que quiero que hagan con los programas que vayamos resolviendo. ¿Alguna inquietud, alguna duda aquí, jóvenes, o si está comprendido? Sí, está entendido, Lice. ¿Ya? Queremos que a la hora del debate me acuerde todo. Bueno, ya, ok. Entonces, vamos a crear un programa. ¿Ya? Y para este programa voy a poner el siguiente comentario. ¿Ya? Diseñar un programa que permita ok. Diseñar un programa que permita ingresar dos números
enteros para realizar y dar como respuesta enteros para realizar y dar como respuesta la sumatoria de ellos. ¿De acuerdo? Diseñar un programa que permita ingresar dos números enteros para realizar y dar como respuesta la sumatoria de ellos. ¿Está entendido qué es lo que debemos hacer? Señor Quisilema. Sí, le dicen. Ok. Ok. Consulta, ¿cómo se llama ese programa o la aplicación en la que está trabajando ahorita? DEPC++ se llama. ¿Ese nos toca descargar para hacer los programas o...? Así es, señor Elio. Toca descargar y con esto vamos a trabajar, ¿no? El DEPC++, ¿no? Ya. Ok. Este programa lo voy a hacer utilizando otra herramienta. El algoritmo de este programa lo voy a realizar utilizando otra herramienta que nos vamos a descargar de internet. Entonces, por favor, quisiera que ustedes abran una ventana de su navegador y por favor ustedes coloquen aquí vamos a poner descargar PCEint. ¿Ya? De aquí van a escoger el tercer link, el que dice pceint.sourceforget.net. Esta herramienta nos vamos a descargar. Y lo que permite esta herramienta es resolver o representar algoritmos informáticos mediante las herramientas de pseudocódigo y flujogramas y diagramas NESI. Tres formas de representar los algoritmos, ¿ya? Esta herramienta se la utiliza en lógica de programación para aprender a programar, ¿no? Cuando damos nuestros primeros inicios y luego de eso nosotros hacemos una representación, ya utilizamos, digamos, los lenguajes de programación para llevar ese algoritmo ya a un lenguaje que es conocido a nivel mundial y en el cual se desarrolla software, ¿no? Ya software real. Entonces, esta es como una herramienta para aprender, ¿no? Miren, la versión de esta herramienta está destinada a sistemas operativos Linux, a sistemas operativos Windows y a sistemas operativos Mac OS. Entonces, lo que voy a utilizar es mi herramienta PCInt para Windows, mi instalador, ¿no? Y aquí hay algunas alternativas. Se pueden descargar directamente el ejecutable o el comprimido para luego instalarlo. Entonces, mi recomendación sería que se bajen el ejecutable, ¿no? Y me voy a descargar, ¿no? Por favor, esto quiero que lo instalen en su máquina, al igual como descargamos el instalador del DevC++, igual también descargamos este PCInt. Miren, inclusive el sitio de descarga es el mismo, ya que es un software de uso libre, ¿no? La famosa licencia GNU. Entonces no necesito pagar para utilizar esta herramienta, ¿no? Y aquí está el instalador, ¿no? Entonces lo abro. Lo ejecuto. Le digo que sí. Y pongo siguiente. Acepto el acuerdo de licencia.
pero es una licencia gratuita de la categoría GNU, es decir, de dominio público, instalar, y comienza el proceso de instalación. Entonces es muy, muy sencillo, ¿no? Muy fácil. Listo. Terminó de instalarse y lo que me dice es que está marcada la opción para ejecutarse. Hago clic en siguiente y se va a ejecutar, ¿no? Y aquí está el famoso PCInt, ¿no? Miren, este es un programa que fue diseñado justamente para aprender a programar, como les comentaba. Y aquí, miren, aquí maneja entre estas dos líneas vamos a colocar el pseudocódigo que me permitirá representar un algoritmo, ¿no? De hecho, miren, aquí dice algoritmo y aquí está el título del algoritmo y aquí está el fin del algoritmo. Ya, entonces miren, esta es una forma de representar el algoritmo, ¿no? Pero otra forma de representar el algoritmo es utilizar esta otra herramienta que se conoce como diagramas de flujo o flujogramas también. Ya, entonces voy a maximizar esto y aquí está el algoritmo y el fin del algoritmo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona esto? Ustedes deben saberse estos símbolos. Por ejemplo, este símbolo que es un rectángulo con los lados en redondo, eh, redondeados, me permiten indicar el principio y el fin de un algoritmo, ¿no? Entonces aquí le voy a poner un título al algoritmo, hago doble clic y le digo, por ejemplo, suma le voy a poner aquí. ¿Ok? Y aquí nosotros vamos a colocar otros símbolos gráficos. Por ejemplo, este, ¿no? Este símbolo que es para asignar, declarar variables o asignar valores, ¿no? Entonces lo pongo aquí. Ahí está. Y aquí le pongo, por ejemplo, y aquí pongo el símbolo de asignación. El símbolo de asignación es la flecha apuntando a la izquierda. Pueden poner el guión, digamos el menor que, y luego el guión. Y ahí les pone esta flechita, ¿no? Entonces voy a poner el 0 para que se almacene en esta variable. Luego voy a hacer otra asignación. Otra variable b. De igual forma, el menor que y el guión. Y aquí le voy a poner el 0. Y por último voy a declarar otra variable que sería la variable c. ¿Ya? Igual a, perdón, signo de asignación, ¿no? La flechita a la izquierda, guión, menor que y guión, 0. Listo. Entonces miren, están declaradas mis variables. Voy a poner un comentario aquí. Este comentario lo voy a poner aquí. Y digo aquí, declaración de variables. Es un comentario, ¿no? Es una nota explicativa. ¿Ya? Y si por haber circunstancias ustedes quieren borrar algo, simplemente lo arrastran y lo ponen acá en este tacho de basura. Ya, ok, entonces ahora, entonces el rectángulo es utilizado para asignar valores a variables o para realizar cálculos y asignarlos a variables. Es decir, es un símbolo de operación. Ahora voy a utilizar este símbolo, este símbolo es como un paralelogramo que se utiliza tanto para entrada como para salida de datos. Lo voy a colocar aquí. Y en este caso, cuando tiene una flechita para afuera, quiere decir que es para salida de datos, ¿no? Entonces, la salida que voy a darle es un mensaje, ¿no? Que le digo, ingresa un primer número. Y el usuario va a hacer una entrada de datos utilizando este de acá. Es el mismo símbolo,
pero aquí lo cambian de color, miren. Pero tiene una flechita hacia adentro, eso quiere decir que va a haber una entrada de datos, ¿no? Entonces, la entrada de datos se va a almacenar en la variable A. Ahí voy a guardar el primer número que el usuario ingrese, ¿no? Luego de eso voy a pedirle al usuario que ingrese otro número, ¿no? Entonces le digo, ingresa un segundo número. Pero esto debe estar encerrado entre comillas, ¿no? Porque es un mensaje de texto. Todo mensaje debe estar encerrado entre comillas, lo que es texto, ¿no? Ahora, el usuario responde y este es el símbolo que representa esa acción de ingreso de datos por parte del usuario. Entonces, el usuario va a ingresar otro valor y va a dar Enter y ese valor va a almacenarse dentro de la variable B. Listo. Miren, voy a ponerle otro comentario aquí, ¿no? Esto que acabamos de hacer, estas dos instrucciones, se conocen como entrada de datos, ¿no? Luego de la entrada de datos, se tiene que hacer el procesamiento de la información. Entonces voy a poner aquí un mensaje, un comentario. Voy a poner procesamiento de datos. Aquí viene el procesamiento de datos, ¿no? Este mensaje, pero voy a ponerlo acá. Ya, entonces, ¿cuál es el procesamiento de datos? Que va a realizar una operación matemática. ¿Y cuál es la operación matemática? La suma, ¿no? Entonces, le voy a decir que en la variable C le asigne, pongo el menor que y el guión, un valor. ¿Cuál es ese valor? El resultado de sumar lo que hay en la variable A más lo que hay en la variable B. Ese es el procesamiento de datos, ¿no? El procesamiento de datos puede ser un cálculo matemático, puede ser una comparación lógica, por ejemplo, si A es mayor que B o B es menor que A, o si A es igual a B. Puede ser un proceso de ordenamiento, es decir, ordenar en forma ascendente desde la A a la Z o en forma descendente desde la Z hasta la A. Es decir, cualquier tratamiento que nosotros le demos a la información básica, a los datos de entrada, ¿no? Ese es el procesamiento de la información. Hasta este momento, la computadora es la única que sabe el resultado de esa operación. Pero ahora me toca hacer la tercera fase por la que debe pasar todo programa, ya sea programa básico o muy avanzado, que es la salida de resultados. La salida de resultados, ¿no? Entonces, miren, en todo programita debe haber estas tres fases, ¿no? Entrada, procesamiento y salida. Es lo básico, ¿no? Eso es lo que debe haber en todo programa. Entonces, para que me sirva mi programa, debo pasar por estas tres fases. ¿Qué pasaría si yo realizo la salida y realizo el procesamiento, pero no tengo los datos de entrada? ¿Funcionaría este programa? No va a funcionar porque no tengo nada que procesar. Y de igual forma, si ingreso los datos, pero no los proceso y de una me lanzo a la salida de resultados, ¿funcionará? ¿Creen que funcione, jóvenes? No puedo sacar la suma si no tengo realizada la operación. Entonces mi programa quedaría nulo, no me serviría para nada. Entonces, todo programa debe cumplir estas tres fases, ¿no? Ingreso de datos de entrada o entrada de datos, procesamiento de los datos de entrada y por último, obtención de resultados o salida de datos. Entonces voy a sacar los datos mediante un mensaje, ¿no? Este mensaje de aquí que dice, hola, aquí está. Entonces aquí le pongo el mensaje. Le digo, la sumatoria es, y luego voy a ponerle otro dato que quiero desplegar. Después del mensaje voy a desplegarle otro dato, ¿no? Ese dato es la variable que tiene la respuesta. Señor Bosa, ¿cuál es la variable que tiene la respuesta? Señor Bosa, ¿está ahí?
No está ahí. Se ha ido el señor Bosa. Señor Ángel. Por favor, activen sus cámaras. Ya. Ahí está el señor Helio, ¿ya? Señor Helio, por favor, quería saber, le estaba preguntando cuál es la variable que tiene la respuesta de la sumatoria. Sería CAB. No, B es la variable que tiene el segundo número que ingresó el usuario, pero no es la que tiene la respuesta. Señor Kisilema. Está desactivado su micrófono. Estoy perdido, Licen, pero estoy aquí. A ver, la variable me dice de... La variable que tiene la respuesta. ¿Dónde se guardó la respuesta? ¿Dónde está la bolita? No me acuerdo, Licen. Señor Sánchez, ¿cuál es la variable que tiene la respuesta? La C, Licen. Perfecto, la C. Estén atentos, jóvenes. Miren, nosotros declaramos 3 variables, es decir, reservamos 3 espacios de memoria RAM. El primer espacio de memoria se llama A, el segundo B y el tercero C. Luego, en la entrada de datos le pedí al usuario que ingrese un dato, que ingrese un primer número. El usuario ingresó ese primer número y ese primer número estuvo... y ese primer número estuvo almacenado o se almacenó en la variable A. Luego le pedí al usuario que ingrese un segundo número y ese número se almacenó en la variable B. En la parte de procesamiento, le pedí a la computadora que haga una operación. ¿Cuál fue esa operación? Que en la variable C le asigne el resultado de esta fórmula. ¿Cuál es esta fórmula? A más B. Por lo tanto, la variable C es la que tiene la respuesta a la sumatoria. Al momento de desplegar la respuesta, o lo que se conoce como salida de resultados, yo voy a colocar un mensaje que dice la sumatoria es, pero si le dejo ahí, solamente me desplegaría ese mensaje y no me sacaría la respuesta. Entonces, separo por medio de una coma el segundo parámetro que debo desplegar como respuesta, ¿no? En este caso sería la variable C. ¿De acuerdo? Licen, y en caso de no poner ahí la coma, ¿qué me sucedería? No funcionaría. Daría error. Entiendo. ¿Ya? Ya. Entonces, miren, este es la representación gráfica o el flujograma de un algoritmo. Dicen una pregunta. ¿Sí? En este caso, bueno, estamos programando esto, ¿no? Pero digamos que yo fallé, me comí una coma, un punto, algo al principio, al final, intermedio. Al momento que me sale error, ¿me da dónde se generó el error o no? Sí nos avisa. Ah, ya. Sí nos avisa aquí, ¿ya? Pero aquí casi no es muy relevante si se comen puntos o comas o si escriben en minúscula o mayúscula. Aquí no hay muchas reglas. ¿Por qué? Porque más se trata de centrarse en que ustedes entiendan el cómo funciona esto de la programación. ¿De acuerdo? Pero en cambio, ya cuando traducimos esto a un lenguaje de programación como C++, aquí sí importa que ustedes sepan la sintaxis, ¿no? Cuándo poner punto y coma, cuándo poner en mayúscula, cuándo poner en minúscula, cuándo poner una cadena. Aquí sí es más estricto, digamos, la situación. Pero aquí en el PCI es más liberal, ¿no? Les dejan a que ustedes puedan escribir y, como les dije, ¿no? Más concentrarnos en la lógica de programación que en la sintaxis, ¿no? Entonces, miren, esto yo lo puedo ejecutar. Aquí hay un botoncito que dice ejecutar, este botoncito de flecha verde. Dicen,
Otra pregunta, perdón, que le corto. ¿Ya? ¿Automáticamente se une o se acopla al otro programa o cómo es lo que toca transferir esta información al otro programa? Ya, en este caso, ustedes tendrían que escribirlo nuevamente. Pero sí hay una opción para transferir a otros lenguajes de programación, pero deben revisar ustedes este aplicativo, ¿no? Pero a mí lo que me agradaría es de que ustedes revisen esto, si puede lo imprimen y ustedes luego esto lo traducen a un programa en C++. Pero miren, aquí hay la herramienta de ingresar, de probar si funciona este algoritmo, lo que se conoce como una prueba de escritorio, pero ya como que fuera un programa mismo, ¿no? Entonces, miren, esta ventanita simula la pantalla del computador y aquí me dice ingrese un primer número, entonces le digo el 100, doy Enter, ingrese un segundo número, le digo el 50, Enter. La sumatoria es 150 y se acabó. Si lo quiero, lo puedo reiniciar. Ingrese un número, le digo el 8, ingrese un segundo número, el 2, la sumatoria es 10. Y si ya no quiero, le cierro. Y este flujograma yo lo puedo, a la vez que estoy creando el flujograma, internamente el PCIN está creando el pseudocódigo. Revisemos el pseudocódigo de esta máquina, perdón, de este flujograma. Entonces me voy aquí a la ventanita que está al lado de la ventana del flujograma, del botón del flujograma. Y miren, aquí ya me creó el pseudocódigo. Miren, entonces, este es el pseudocódigo. Perdón, ese es el que tenemos que ingresar en el otro programa, ¿verdad? Es un pseudocódigo, esta es otra forma de representar, es otra alternativa. Ustedes pueden trabajar así o pueden trabajar con el flujograma. Son dos formas de representar el algoritmo. A algunos más les gusta escribir esto porque se parece bastante a un lenguaje de programación. A otros, en cambio, les gusta seguir con gráficos. Y a otros, inclusive, les gusta esta opción de acá. Mirarán, aquí hay una opción que dice... Aquí está el pseudocódigo. Pseudocódigo, flujograma. Modo color, autor. Ah, miren, esta es otra forma de representar, otra tercera forma de representar un algoritmo, que se conoce como los diagramas de Nazi-Sneiderman. Nazi-Sneiderman se llama. Es otra forma de trabajar. ¿De acuerdo? Volvamos como estaba. Entonces, miren, aquí está el pseudocódigo, ¿no? Se parece. Entonces, como les decía, ¿no? Aquí más se trata de que ustedes entiendan la lógica de programación y luego traducir este mismo algoritmo a un lenguaje, a un programa en un lenguaje de programación específico, ¿no? Entonces, miren, hagamos la traducción de esto a C++. Entonces, le voy a poner acá. Aquí, miren. Entonces, hago la traducción, ¿no? Primeramente se tiene que poner esto, ¿no? Include, numeral include stdio.h, que es una librería básica que incluye las funciones de entrada y de salida de datos. Y otras librerías auxiliares que tienen otras herramientas u otras funciones que puedo utilizar, como por ejemplo hacer una pausa en el sistema o limpiar la pantalla. Esa es la famosa librería Conio, conio.h. Y dentro de estas librerías
están esas herramientas que puedo utilizar, ¿no? Luego viene la palabra reservada main. Y estas llaves es el inicio y el fin del programa, ¿no? ¿Ok? Entonces, estas llaves de aquí representaría esto de acá que dice algoritmo suma, y estas llaves de acá sería fin del algoritmo. Entonces, ahora voy a hacer otra traducción. Entonces, aquí voy a poner un comentario. Declaración de variables. Este es un comentario de una sola línea. Declaración de variables. Y miren, aquí voy a declarar una variable, ¿no? La variable es de tipo entero. La variable es de A. Y le voy a poner 0 aquí, el valor de 0, coma, punto y coma. Pongo int b igual a 0, punto y coma. Estoy haciendo, miren, la traducción de las 4 primeras líneas, ¿no? Estoy traduciéndole al lenguaje de programación. C igual 0, pero es de tipo entero, punto y coma. Ya, podría trabajar así o directamente en una sola línea, simplemente separando por comas. Entonces pondría b igual 0, coma, c igual 0. Y esto podría omitir, es decir, eliminar. ¿Ya? Luego, pongo un comentario que diga entrada de datos. Por eso se dice que el lenguaje el pseudocódigo se parece a un lenguaje de programación, ¿no? Entonces aquí, miren, el escribir es utilizado con la función printf, ¿no? Esta función printf me permite escribir mensajes en el monitor del usuario, ¿no? Esta función printf está almacenada dentro de este archivito o dentro de esta librería que es stdio.h. Entonces, si no hago esta declaración, me va a coger error porque no encontraría este programita para trabajar. Entonces, el mensaje es ingresa un primer número. No le pongo con tildes porque aquí hay un problema con el juego de caracteres que tiene este compilador. Es una de las pequeñas fallas que tiene. Pero para el efecto de hacer el programa no es relevante, ¿no? Ingresa un primer número, ¿no? Ahora, voy a esto que dice leer un número, es decir, que el usuario ingrese un número, ¿no? Eso se representa con otra función que se llama scanf, y esta función scanf está dentro también de la librería stdio, y tiene dos parámetros, ¿no? La cadena de control, que indica el tipo de dato que voy a ingresar, tanto %i para datos enteros, tanto %s para datos string, tanto %c para datos carácter, es decir, un string podríamos decirlo, pero de un solo carácter, y tanto %f cuando son datos enteros decimales, los famosos float. En este caso, tanto %d porque es un dato tipo entero, coma, el segundo parámetro es la dirección de la variable de memoria que declaré previamente y que va a recibir ese dato, ¿no? Entonces, la dirección es i comercial y A. Entonces, vaya a esa dirección de variable de memoria y ahí en ese espacio de memoria física colóqueme el número que ingresó el usuario. Eso le estoy diciendo con este comando a la computadora, ¿no? Ya está. Ok, entonces, miren, ya estoy aquí en ingresar. Ahora voy a traducir el de acá, ingrese un segundo número. Entonces pongo printf, ingresa un segundo número. Ah, pero sin tildes, porque les decía que había ese problema del juego de caracteres, ¿no? Me salen, en vez de tildes, me salen otros caracteres bien raros. Ok, entonces, el ingreso utilizo la función scanf, y lo mismo, ¿no? Cadena de control. Tanto %d, porque es un dato tipo entero, y la dirección de la segunda variable de memoria, que sería b. Recuerden que aquí sí es indispensable que pongan punto y coma y
Y C++ sí diferencia mayúsculas de minúsculas, así que hay que tener mucho cuidado eso, ¿no? Pero arriba le puso con la I comercial y abajo está sin I comercial. No, casi no. Ah, sí, mucha razón, muchas gracias. Ahora sí, procesamiento de datos. Entonces aquí simplemente es que en la unidad, en la variable C le ponga un nuevo valor. ¿Cuál es el nuevo valor? Lo que tiene A más lo que tiene B. Y se acabó, ese es el procesamiento de datos. Una simple fórmula, ¿no? Pero para entender el mecanismo de cómo funciona un programa en C++, basta. Ahora viene la salida de datos o salida de resultados. Entonces,